El Palacio de la Almudaina, de cuerpo árabe y corazón cristiano, fue vital en el control del Mediterráneo. Jaime I arrebató Madina Mayurca, hoy Palma de Mallorca, a Abu Yahya. En un lugar estratégico, arropada por tierra, abierta al mar y custodiada por la catedral gótica, la Almudaina se yergue altiva en la isla de Mallorca. Según los vestigios arqueológicos, la conquista hispana no fue la primera. Pueblos prerromanos, romanos y árabes ya habían invadido las islas Pitiusas en el pasado. La Almudaina tiene un núcleo arquitectónico originario que en realidad nadie conoce, pero que con toda seguridad es megalítico. Y sobre él algún pueblo prerromano, y sobre él el romano, y sobre él la ciudadela árabe. Y a partir de esta, del castillo, después de la invasión musulmana, que es lo que se convierte en alcázar cristiano, se edifica otro, que son los dos núcleos fundamentales, es decir, uno de origen no musulmán, sino todavía anterior, y luego el de la conquista, siglos XIII-XIV, que ya es el de los reyes cristianos propiamente dichos. A pesar de que la Almudaina tenía una muralla de 5.000 metros y 163 torres de vigilancia, la fortaleza fue conquistada por Jaime I en el siglo XIII. La población murió o huyó y solo un tercio de los habitantes permaneció en la ciudadela. El rey Jaime I tomó posesión de la Almudaina y la transformó a su gusto. Los musulmanes supervivientes, aunque fueran cautivos, contribuyeron a mantener el imborrable pozo andalusí en la arquitectura mallorquina. Las sucesivas reconstrucciones de la Almudaina muestran la típica continuidad histórica en la ocupación de un edificio. Sobre un castro romano se hizo una modificación para construir un alcázar musulmán. Este alcázar musulmán fue a su vez remodelado en el siglo XIV por los reyes cristianos. Y posteriormente, en la época de Carlos I de España, se edificó la planta superior que actualmente es la que se dedica a ceremonias oficiales como residencia real. Los lugares más importantes de este edificio son el Salón del Tinel, los baños árabes, que todavía continúan, y la Torre de la Reina con parte de la muralla almoráviz. Después de la conquista de Palma de Mallorca, la Almudaina estaba muy deteriorada. Pero curiosamente su remodelación no comenzó hasta que un rayo destruyó la Torre del Ángel. La construcción de la capilla de Santa Ana dividió en dos el gran patio. Recientemente se ha recuperado el surtidor. La escultura del león es el habitante más antiguo de Palacio, ya que vive aquí desde hace 10 siglos. Este patio de armas fue escenario de torneos, justas y nombramiento de caballeros. Pero, ¿cómo era este ritual? Nadie nacía caballero. El entrenamiento empezaba en la niñez. Solo uno entre 1000 conseguía la investidura. El código de caballería exigía una preparación física y moral para garantizar la defensa de la fe, la tierra y el rey. Después de velar las armas, la noche anterior, el futuro caballero pronunciaba el juramento. Entregándole la espada se le daba una palmada en el cuello, la llamada pescozada. La ciudadela mallorquina era un centro de poder en medio del Mediterráneo. Hay que tener en cuenta que Mallorca vivía fundamentalmente del mar, en todas sus versiones, y en aquella época entre el comercio, la pesca y la piratería no había grandes diferencias, de tal forma que todo estaba abocado al mar. La puerta del mar era, por así decir, la entrada del mundo exterior al mundo de la soberanía, al mundo del poder que representaba la ciudadela de Mallorca, ¿no? En el Paseo de Ronda, ocultos durante mucho tiempo, se conservan los techos de artesonado mudéjar. Es una muestra del trabajo que realizaron los carpinteros árabes en madera policromada en blanco y negro. Con su efecto hipnótico, nos traslada por un pasillo que une dos torres defensivas. La ciudadela, musulmana desde el siglo X y cristiana desde el XIII, nos invita a imaginar cómo era la vida cotidiana en la antigüedad. Estas chimeneas, aunque parecen cocinas, eran el sistema de calefacción que se utilizaba para mantener a una temperatura constante el antiguo Salón Real. Esta gran estancia se encontraba en un edificio independiente adosado a la Almudaina.
Tras el hundimiento de su techo, se dividió en las 4 estancias actuales: el salón de chimeneas, el salón de consejos, el recibidor y el salón de reyes. La más amplia es el salón de consejos, y debe su nombre a que aquí se han celebrado reuniones del Consejo de Ministros. El palacio solo se usa para recepciones oficiales, porque cuando la familia real está en Mallorca, vive en el Palacio de Marivent. Este salón gótico tiene una cubierta sustentada por una bóveda de crucería rematada con los blasones de Felipe II, un rey muy culto, aficionado al arte y a las ciencias. La aportación musulmana a la cultura cristiana fue enorme. En agricultura modernizaron el regadío de tal forma que ha llegado hasta nuestros días. Introdujeron la ciencia y la filosofía griega. Introdujeron el sistema decimal y el cero. No podemos olvidar que la grafía de los números que hoy utilizamos es de origen árabe, que viene del alfabeto árabe. Los baños árabes fueron un gran descubrimiento para los reyes cristianos. Estaban divididos en 3 estancias contiguas: la sala fría, la templada y la caliente. En el mundo árabe, el baño no solo servía para la limpieza corporal. En estos lugares, además, se realizaba la purificación religiosa. Como escribió Mahoma, la higiene es una manifestación de la fe. Los baños eran también uno de los principales motivos de reunión y ocio en la sociedad musulmana. En el siglo XIII, el imperio islámico se extendía desde Oriente, por el norte de África, hasta la península ibérica. Los comerciantes musulmanes abastecían al mundo cristiano de nuevos productos de países lejanos: algodón, perfumes, la pastilla de jabón o el ajedrez. Los navegantes árabes desembarcaban en España con su exótico cargamento, que se distribuía al resto de los países europeos más cercanos. Esta sala era la biblioteca de Jaime II, quien llevó a cabo la remodelación de la fortaleza mallorquina, manteniendo la influencia mudéjar. A la vez también se edificaba el Palacio de Perpiñán en el sureste de Francia, y a pocos kilómetros del Palacio de la Almudaina empezaban a alzarse las torres del Castillo de Bellver, sobre el que se cuenta una misteriosa leyenda. Esta es la típica leyenda urbana que, si no es verdad, debería serlo, porque es una preciosidad. Vamos a ver, con toda seguridad, en Bellver hay algún pasadizo secreto, pero muy probablemente se ha hundido. Se sabe que existe porque se han encontrado escalones que no van a ningún lado, y como solo es un grabado de Escher, tiene que ser necesariamente un pasadizo, pero debió de quedar cegado. Y con toda seguridad también en la Almudaina habría algún pasadizo secreto, más que nada porque la vida política de entonces era un poco más, ¿cómo decir?, primaria que la de hoy, y la gente tenía que huir con frecuencia de los palacios. Ahora bien, entre Bellver y la Almudaina, si yo no he contado mal, hay 4 kilómetros. Y 4 kilómetros de túnel subterráneo con la tecnología de la época y en un suelo de esas características es precioso, pero es francamente complicado. El actual despacho de la reina era la antigua sala del Consejo de Jaime II, donde tenían lugar los almuerzos privados. La servidumbre subía desde la planta baja a las viandas preparadas en las antiguas cocinas. Parte de la estructura arquitectónica de la Almudaina fue remodelada en el siglo XIII. El actual despacho del jefe de la Casa del Rey era durante el siglo XIII un corredor con grandes ventanales, pero con la remodelación desaparecieron y quedaron tapiados. Esta antigua galería facilitaba el acceso de Jaime II desde su palacio a la capilla de Santa Ana, cuando se encontraba en la planta alta. Esta sala, con una amplia galería gótica llamada Despacho de Su Majestad el Rey, era el antiguo dormitorio de Jaime II en el siglo XIII. Este rey gobernaba a 2 pueblos con religión y costumbres diferentes. Hubo que esperar a que se apaciguaran los resentimientos para que los artesanos y comerciantes intercambiaran conocimientos como en el resto de España. En esta misma sala, en 1229, el padre de Jaime II, Jaime I, firmó con el emir Abu Yahya la rendición de la ciudadela Madina Mayurca.
Desde entonces pasó a llamarse Ciudad de Mallorca y la mezquita se convirtió en un templo cristiano. Pero hasta pasados 2 años no se consiguió la pacificación total de la isla. La vida medieval era dura, no solo para los vasallos y soldados, también para los reyes, cuyo principal objetivo era reconquistar las tierras hispanas a un ejército árabe muy combativo. Media vida en el campo de batalla, espada en mano, fuera del hogar. Después de la rendición de Abu Yahya, Jaime I organizó desde la Almudaina la conquista del Levante peninsular, todavía en manos musulmanas. Con valentía y coraje, empuñando la tizona de El Cid Campeador, batalló en los campos y cercó la ciudad. Tras el asedio, consiguió también la rendición de Valencia. Tras la muerte de Jaime I, su hijo Jaime II es proclamado rey de Mallorca y transforma el alcázar musulmán en castillo cristiano de estilo gótico levantino, manteniendo la huella mudéjar. Jaime II y su esposa Esclaramunda ocupaban el ala meridional del Palacio de la Almudaina. Este salón mayor, hoy casi vacío, antaño estaba repleto de muebles y enseres. En el exterior, las ventanas árabes están separadas en 2 partes iguales por una columna. Los techos ya no son tan altos como cuando su padre conquistó la isla. Se conservan los espacios, pero los arcos ojivales pierden la esbeltez al haberse dividido su alzado en 2 plantas con un forjado intermedio. Podemos imaginar cómo era el Salón Mayor visitando el Castillo de los Reyes de Mallorca en Perpiñán. Allí está la que curiosamente se llama Sala de Mallorca. ¿Una coincidencia? No, es casi una réplica exacta de lo que fue el Salón Mayor de la Almudaina por expreso deseo de Jaime II. En el siglo XIII, Jaime II mandó construir la capilla de Santa Ana en medio del antiguo patio central. El portal de acceso es uno de los más primitivos de la isla. Es llamativo que el maestro que dirigió la edificación de este templo se encargó también de construir la iglesia de Perpiñán, y no sabemos si fue por aprovechar los planos, pero ambas son prácticamente idénticas. La única diferencia es que en Perpiñán la iglesia está dividida en 2 capillas que están una encima de la otra y son muy similares. La capilla de Santa Práxedes se hizo para dar culto a sus reliquias traídas a la Almudaina desde Roma por Jaime III. En tiempos de la persecución romana, Práxedes visitaba a los encarcelados y acogía a los perseguidos, hasta que los soldados del emperador de Roma la sorprendieron en su casa y la asesinaron. Tuvo amistad con los apóstoles y la bautizó el mismísimo San Pedro. Almudaina en lengua árabe significa ciudadela o recinto amurallado. Este palacio fortaleza adquirió gran esplendor en el siglo X cuando Mallorca estaba bajo dominación del Islam. Tanto los emires musulmanes como los reyes cristianos que han vivido aquí han dejado una huella trascendental. Este Alcázar Real es el mejor testigo del poder y de la historia balear hasta nuestros días.